Bueno, a ver, vamos a empezar. Ahora realmente lo que viene es un bloque un poco más o bastante más reglamentario, es decir, nos vamos a alejar un poco del campo, vamos a llegar a las normas que nos obligan. Y realmente estamos en una situación que ya empezó pues, con la promulgación de la Directiva 91/414 hace muchos años, que fue un poco el origen de la reducción de fitosanitarios que ha tenido lugar en los últimos 20 años. Hace ya 10 años, aunque parece que fue ayer, que iniciamos ya pues, la andadura con el Real Decreto 1311/2012, el que implantó la gestión integrada de plagas, el asesoramiento, el cuaderno de fitosanitarios, que es decir, que realmente ya llevamos un camino bastante andado. Ahora, en este momento, pues estamos, bueno, pues yo creo que preocupados, inquietos, expectantes, con la puesta en marcha del cuaderno digital, con la promulgación del decreto SIEX, que va a hablar o va a regular el cuaderno electrónico, que va a regular el registro de explotaciones, y también con la futura promulgación del Reglamento de Uso Sostenible de Fitosanitarios, que puede imponer por restricciones y más condiciones a la hora de gestionar los productos fitosanitarios. Para hablar un poco de todos estos temas está con nosotros Carlos Romero. Carlos es ingeniero agrónomo y en este momento es el subdirector general adjunto de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, más o menos. Quizás he abreviado un poco el nombre de la dirección, pero bueno, es la persona que a nivel del Ministerio yo creo que está más en el día a día de todos estos cambios y la idea es que nos exponga pues eso, a qué nos enfrentamos y cuáles son los nuevos retos que tenemos por delante. Carlos. Bien, muchísimas gracias, Carlos. ¿Se me oye bien? Bueno, pues en primer lugar, bueno, agradecer tanto a Carlos como a Emilio que me hayan invitado a dar esta charla en relación con lo que estamos debatiendo a día de hoy, con un tema de muchísima novedad, porque bueno, pues, es una cuestión que se está debatiendo a día de hoy y los fitosanitarios, y en concreto el uso sostenible de productos fitosanitarios, está en la agenda de la Unión Europea y hay muchos debates y mucho interés y creo que es muy apropiado el presentar la propuesta y compartir las inquietudes que tenemos nosotros desde el punto de vista de la Administración y las inquietudes que seguramente también tengáis vosotros con respecto a todo lo que se nos viene encima, que intentaremos que sea lo más suave posible y que genere el menor número de conflictos posible para todos. ¿Vale? Lo que yo os vengo a presentar hoy es un poco en clave europea y es la propuesta de reglamento que ha presentado la Comisión Europea, que la ha presentado en el mes de junio, como veremos un poquito más adelante, para modificar la Directiva de Uso Sostenible. ¿Vale? Quiero insistir a lo largo de toda la ponencia en que esto es la propuesta que ha realizado la Comisión. No tiene ni muchísimo menos, y seguro que no va a tener que ver, el resultado final de la propuesta no va a tener nada que ver con el resultado final, porque ahora mismo se está debatiendo y realmente estamos en un momento en el que realmente no sabemos qué va a pasar ni siquiera con la propuesta. O sea, incluso encima de la mesa está la posibilidad de que la Comisión Europea hasta retire la propuesta, como ahora mismo, veremos. ¿Vale? Entonces, como ha comentado Carlos, yo trabajo en el Ministerio de Agricultura, trabajo en la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria y dentro de la Dirección General, la Subdirección General de Sanidad, Higiene Vegetal y Forestal. Dentro de mis funciones están la gestión del registro de productos fitosanitarios, de autorizaciones de productos fitosanitarios y también la implementación y la coordinación con las comunidades autónomas de la normativa de uso sostenible, concretamente la Directiva de Uso Sostenible. ¿Vale? Un poco para hablar de la normativa de uso sostenible, hablar un poquito de los antecedentes. O sea, en el año, como ya ha comentado Carlos, en el año 2009 se aprobó la Directiva 2009/128 y es la directiva que a día de hoy está en vigor y tenemos encima de la mesa. Como consecuencia de esa directiva, los Estados miembros teníamos la obligación de, por un lado, transponer la directiva a la normativa nacional y, por el otro lado, teníamos la obligación también de elaborar unos planes de acción nacionales. La primera obligación la cumplimos en septiembre del año 2012 con la publicación del Real Decreto 1311 del 2012, que entre otras cuestiones reguló y armonizó la formación de usuarios profesionales y de asesores que ya se venía realizando en España desde hacía muchísimos años. La verdad no era una cuestión muy novedosa para España. También se reguló el tema del cuaderno de explotación. En ese momento no se ha hablado en ningún momento o no se habló en ningún momento de la obligatoriedad con respecto al soporte en el que había que llevar ese cuaderno. Una llevanza del cuaderno en papel era suficiente para cumplir, o es suficiente a día de hoy, para cumplir con las obligaciones del Real Decreto 1311. También en un Real Decreto del año 2011, que también es consecuencia de la transposición de la directiva, se reguló el tema de la inspección de la maquinaria.
se reguló también las condiciones en las que se debían aplicar los productos fitosanitarios en puntos cercanos a las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, también de los puntos de extracción de agua de consumo humano. Se establecieron una serie de obligaciones en el ámbito del uso sostenible. Hemos recibido varias misiones de auditoría en España para supervisar el cumplimiento de esta normativa y bueno, yo creo que nosotros estamos razonablemente satisfechos con el resultado de la transposición y el resultado de la implementación de esta normativa en España. Si bien es cierto que hay cosas que, bueno, todos haciendo autocrítica y una autocrítica sana, también consideramos que sería obligatorio el que la hiciéramos, bueno, y cosas que hay que mejorar. Fruto de todo ese trabajo y de toda esa revisión y ese trabajo de revisión que se ha realizado en España, pues hemos conseguido pues, establecer una posición bastante sólida con respecto a la propuesta de reglamento que os voy a presentar en breves momentos. Otro elemento y otro hito importante con respecto a la propuesta de reglamento está la publicación de la comunicación del Farm to Fork que hizo la Comisión Europea en primavera del año 2020 y dentro de la batería de obligaciones que establecía la comunicación para los Estados miembros estaba el que se instaba a los Estados miembros a una reducción del 50% en el riesgo del uso de productos fitosanitarios para 2030. Esta cuestión ha sido plasmada también en la propuesta de reglamento de la Unión Europea. Dentro de las obligaciones que establecía el Farm to Fork también, y esta era una obligación para la Comisión Europea, estaba la obligación de realizar una propuesta de modificación de la Directiva de Uso Sostenible. En las misiones de auditoría que había puesto en marcha la Comisión Europea y en los informes que había elaborado el Tribunal de Cuentas Europeo se pusieron negro sobre blanco algunos defectos de forma, sobre todo en lo que era la implementación de la normativa de uso sostenible en la Unión Europea. Y fruto de esa revisión de las instituciones comunitarias, en la comunicación Farm to Fork se le dice, la Comisión se pone como objetivo el modificar la normativa de uso sostenible, la Directiva de Uso Sostenible, y establece la obligación para la Comisión Europea de presentar una propuesta a principios de 2022. Con la guerra de Ucrania y con los problemas de inflación y de inseguridad alimentaria que hemos tenido a nivel internacional y que se siguen sufriendo también a nivel de la Unión Europea, se retrasó esta publicación de la propuesta comunitaria a junio de este año, junio del año 2022. Y una vez que la Comisión ha presentado su propuesta, que se presentó en junio de 2022, estamos a día de hoy en una fase de debate interna de los Estados miembros. Todos los Estados miembros estamos debatiendo la propuesta que ha presentado la Comisión. Un cambio significativo de la propuesta es que pasamos de directiva a reglamento. El motivo de este cambio fundamentalmente viene motivado porque una directiva es obligatoria para los Estados miembros solo en el cumplimiento de sus objetivos. No dice, en la directiva no se dice cómo se tienen que cumplir esos objetivos, pero nos marca una serie de objetivos. Y el reglamento es de aplicación directa y, por lo tanto, fija exactamente fija unos objetivos y fija cómo se tienen que cumplir esos objetivos. Una de las pegas que decían los informes comunitarios del Tribunal de Cuentas y las misiones de auditorías es que había una disparidad de criterios a la hora de transponer la directiva en los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Y la manera que la Unión Europea ha tenido o plantea atajar estos problemas de disparidad en la implementación de la normativa comunitaria es cambiar la directiva por un reglamento. Esta propuesta de reglamento a día de hoy, como he dicho, está en fase de discusión en los grupos de trabajo del Consejo y bueno, pues nuestra unidad, la Subdirección General de Sanidad, Higiene Vegetal y Forestal y el equipo de gente que estamos allí, pues somos los encargados de acudir y atender esos debates. A día de hoy, la propuesta de la Unión Europea ha sido una propuesta, si me permitís la expresión, ha sido un poco salvaje, la verdad, desde mi punto de vista, es muy ambiciosa, excesivamente ambiciosa probablemente podemos decir que es excesivamente ambiciosa en muchos aspectos que ahora comentaremos. Y esto ha llevado a que sea muy contestada, es verdad, ha sido una propuesta muy contestada y hay muchos Estados miembros, sobre todo del norte de Europa, del centro y del norte de Europa, que se han posicionado radicalmente en contra de la propuesta. Consideran que la evaluación de impacto, además, que acompaña a la propuesta que ha realizado la Comisión Europea es insuficiente y que no contempla las tensiones surgidas como consecuencia de la guerra de Ucrania y de los problemas de abastecimiento alimentario a los que ha dado lugar esta guerra. Y es por ello, pues, que a día de hoy hay un debate muy serio en el seno de la Unión Europea con respecto a la idoneidad o no de la propuesta de la Comisión y con respecto a la necesidad de que la Comisión retire su propuesta, o se plantea incluso la posibilidad de que la Comisión retire su propuesta
la rehaga y evalúe el impacto que puede tener esa propuesta de una forma más adecuada a cómo se ha realizado a día de hoy. Y ese es un debate que se está produciendo ahora mismo. O sea, ahora mismo en Bruselas es el debate que se está produciendo y que a lo largo del mes de diciembre pues, se va a dilucidar. Bueno, ¿qué va a pasar con la propuesta de la Comisión? Centrándonos en la propuesta que a día de hoy hay publicada, en la propuesta de modificación de la normativa de uso sostenible, el reglamento SUR, antes era la directiva SUD, pues ahora es el reglamento SUR de uso sostenible, Sustainable Use Regulation, las siglas en inglés. Son estos 10 ítems, estos 10 ítems son los elementos fundamentales de la propuesta. Me voy a centrar fundamentalmente, dado que el tiempo es limitado y tampoco es una cuestión de extendernos, porque también yo creo que os aburriría o podría llegar a aburriros, me voy a centrar en aquellos aspectos que nosotros, dentro de nuestra unidad, consideramos que son los más problemáticos y los más polémicos. Hay 3 aspectos, a nivel general y hablando de filosofía de la propuesta, hay 3 aspectos que a nosotros particularmente nos preocupan y nos ocupan, ¿vale? El primer elemento de la propuesta estaría el relativo a los objetivos de reducción, cómo se calculan y cuál es el resultado de ese cálculo para España, es uno de los elementos que nos preocupa. Nos preocupa también las obligaciones en materia de gestión integrada de plagas, ¿vale? Nosotros en España pues, creo que se ha hecho mucho camino y se ha recorrido mucho camino. Yo creo que también aquí en Aragón es un buen ejemplo de ello, de cómo se están cumpliendo las obligaciones en materia de gestión integrada de plagas, que era una de las cuestiones que se me ha olvidado comentar anteriormente, pero que es uno de los elementos fundamentales de la directiva del año 2009. Se está hablando de los registros electrónicos. Somos perfectamente conscientes en el Ministerio que esta es una de las cuestiones que preocupa y ocupa a los sectores también. Hay muchísimas empresas privadas trabajando también en la cumplimentación de estas obligaciones. Nuevamente, yo creo que también en España vamos un pasito por delante con respecto al resto de Estados miembros de la Unión Europea en la puesta en marcha de los registros electrónicos. En la propuesta de reglamento también se establecen nuevas obligaciones en materia de asesoramiento. Se habla de que este asesoramiento tiene que ser independiente. Son debates que también hemos tenido en España en el pasado y que se consideran muy oportunos. Se refuerzan las obligaciones en materia de inspección de equipos, se refuerzan las obligaciones en materia de formación de usuarios profesionales, asesores y demás operadores del sector. Se establecen restricciones, y este es uno de los elementos, como veremos, más polémicos de la propuesta en materia de zonas sensibles. Se establecen también restricciones en el ámbito acuático y también se modifican las condiciones de autorización y las condiciones de prohibición más bien de los tratamientos aéreos. Aquí en este apartado de la propuesta nosotros que la analizamos vemos una ventana a la posibilidad del uso de drones, ¿no? en el sector, que yo creo que es una cosa interesante y un tema interesante. No toda la propuesta en sí nos preocupa, también hay elementos como este que nos parecen interesantes y que pueden ser desarrollados, ¿vale? Por lo tanto, en lo que es el resto de la ponencia, me voy a centrar en aquellos aspectos que he marcado en rojo porque considero que son los elementos más importantes. Vale. El primer punto con respecto a los objetivos obligatorios de reducción, ¿vale? Lo que hace la propuesta, bueno, ya he comentado anteriormente que la comunicación del Farm2Fork en su día establecía el objetivo aspiracional para todos los Estados miembros de que a nivel del conjunto de la Unión Europea se tenía que alcanzar una reducción de un 50% de los riesgos. Y esto lo remarco de una forma muy importante. No se habla de una reducción del 50% de la cantidad de productos fitosanitarios que se tiene que utilizar y poner en el mercado, se habla de una disminución de los riesgos. A día de hoy en la Unión Europea esos riesgos se miden por una ponderación entre la cantidad de materia activa que se usa, ¿vale?, por el riesgo que supone esa materia activa. Esa materia activa tiene una ponderación en función de la peligrosidad que se considera que tienen y se establecen 4 categorías. Los productos de bajo riesgo, estaríamos hablando de feromonas, productos de biocontrol, trampeo masivo, extractos vegetales, microorganismos. Todos estos productos tendrían una ponderación 1, un nivel 1 de ponderación. Por otro lado, luego estarían las sustancias activas de tipo convencional. Aquí estaría el azufre, el glifosato, por ejemplo, también sería una sustancia activa de grupo 2, ¿vale? Estas sustancias activas de grupo 2 multiplicarían por 8. En un tercer lugar estarían las sustancias activas grupo 3, que son las sustancias denominadas como sustancias activas candidatas a la sustitución, ¿vale?, en la normativa comunitaria. Estas sustancias activas, el uso de estas sustancias activas ponderaría por 16.
Y aquí en este grupo de sustancias activas pues tenemos el metamsodio, tenemos el cobre, paradójicamente, porque es una sustancia que está autorizada para su uso en agricultura ecológica. Tendríamos productos que ya han desaparecido también, como el mancozeb, el clorpirifos, el metilclorpirifos, todos estos productos que ya habían desaparecido, que han desaparecido ya del menú de herramientas, estaban dentro de esta categoría de sustancias candidatas a la sustitución. Y por otro lado, y por último, tendríamos el grupo 4 de sustancias activas, que son las sustancias activas que están prohibidas y que se autorizan excepcionalmente. En España tenemos ejemplos que se han utilizado, pues estaríamos hablando, por ejemplo, del 1,3-dicloropropeno, de la cloropicrina, estaríamos hablando también del tidiazurón, que se utiliza en algodón, ese grupo de sustancias. ¿Vale? Entonces, todas esas sustancias se categorizan, se ve lo que se consume, lo que se comercializa a día de hoy en España y se multiplican esas cantidades cada una por su índice de ponderación, ¿vale? Con lo cual, si nosotros ponemos en el mercado o utilizamos 1 kilo de una sustancia prohibida, ¿vale?, equivaldría ese kilo de sustancia prohibida a 64 kilos de sustancias grupo 1. O sea, por eso digo que no es una reducción lineal del 50% de la cantidad de productos fitosanitarios. Podría darse el caso y la paradoja que se podría incluso incrementar la cantidad de productos fitosanitarios que se consumen en el mercado, si estos son de sustancias activas grupo 1 o grupo 2. Con lo cual, por eso remarco mucho la idea de que no es una prohibición en cuanto a cantidad de sustancias, sino es una prohibición de los riesgos en el uso, ¿vale? Lo que sí que se aboga en la propuesta de reglamento también es por la reducción del uso de sustancias activas grupo 3, de las sustancias denominadas candidatas a la sustitución. Este grupo de sustancias es un grupo relativamente reducido, pero bueno, son sustancias que tienen una importancia o siguen teniendo una importancia grande en el mercado español y comunitario. Pero en este caso sí que se aboga por una reducción del 50% en el uso, en la cantidad de esas sustancias, ¿vale? En el reglamento se establece una metodología para el cálculo de los objetivos de reducción que tenemos que cumplir cada uno de los Estados miembros, ¿vale? Aplicando la metodología de la propuesta, que como ya os he dicho anteriormente no tiene por qué cumplirse y ya os adelanto que no se va a cumplir, España más o menos tendría que reducir a día de hoy un 53% los riesgos en el uso de productos fitosanitarios, el indicador de riesgo y uso de productos fitosanitarios, y tendríamos que reducir un 56% el uso de sustancias activas denominadas peligrosas, sustancias activas candidatas a la sustitución. Ese es el resultado del cálculo de los objetivos de reducción que plantea la propuesta de reglamento para España. Como os he dicho, nosotros en los debates del Consejo estamos trabajando para suavizar esa propuesta para España. Las siguientes diapositivas, sencillamente lo que trato de haceros ver es en qué situación nos encontramos a día de hoy en el año 2020. Tened en cuenta que estos objetivos de reducción son para el año 2030, no son para ahora, son para el año 2030. Y esta es la situación en la que España se encuentra con respecto al cumplimiento del primer objetivo, que sería el objetivo de reducción del riesgo en el uso de productos fitosanitarios. A día de hoy, esa reducción del riesgo se realiza una comparativa con el uso que se hacía en un periodo de referencia. El periodo de referencia que se establece en la propuesta de reglamento es para el periodo 2015-2017. A día de hoy, en el año 2020, España se encuentra en la media. O sea, seguimos utilizando más o menos, hemos tenido un nivel de riesgo en el uso de productos fitosanitarios similar, de acuerdo con los indicadores europeos, similar al periodo de referencia 2015-2017. Este aspecto, en el año 2020, nosotros hemos trabajado y hemos hecho nuestros análisis y hemos hecho ese análisis para ver a qué se debe el por qué nuestro avance ha sido tan escaso o prácticamente no hemos avanzado, ¿vale? Y fundamentalmente está en el uso de materias activas de sustancias prohibidas. A día de hoy, dentro de esos 100 puntos que tenemos, que es el resultado del cálculo de indicador, nosotros hemos estimado que más de 40 puntos se deben al uso de sustancias activas prohibidas, sustancias activas autorizadas excepcionalmente, fundamentalmente 1,3-dicloropropeno y cloropicrina. Con lo cual, si conseguimos restringir y acotar el uso de esas materias activas en España, nuestro indicador en el año 2020 estaría más cercano al 60 que al 100. Ese es el resultado del análisis. Para poder realizar este tipo de análisis y que este tipo de análisis sea más fino, necesitamos datos, ¿vale? A día de hoy, los únicos datos que disponemos es la encuesta de comercialización que se realiza una vez al año en el Ministerio. Pero sería muy útil para nosotros disponer datos en tiempo real, porque eso nos permitiría adoptar medidas en tiempo real y acotar aquellos aspectos que pudieran ser mejorados para
cumplir con los objetivos que nos marca la normativa comunitaria. Y en ese aspecto, los registros electrónicos, de los que hablaré más adelante, van a jugar un papel fundamental. ¿Cómo estamos con respecto al segundo indicador? Pues con respecto al segundo indicador estamos, la verdad, que muy bien. En el año 2020 ya cumplimos la reducción que nos fija el reglamento comunitario para el uso de sustancias activas candidatas a la sustitución, sustancias activas grupo 3. ¿Vale? Estamos en un 49% con respecto al uso de periodos de referencia. ¿Vale? Con lo cual, bueno, en ese sentido, la verdad es que ya llevamos un recorrido hecho y tenemos que seguir trabajando en él. Vale. Paso al segundo aspecto, las obligaciones en materia de gestión integrada de plagas. El reglamento es nuevamente muy ambicioso en el establecimiento de las obligaciones en materia de gestión integrada de plagas. ¿Vale? Nosotros estamos completamente de acuerdo con que las obligaciones en materia de gestión integrada de plagas tienen que reforzarse, tienen que mejorar la implementación de esas obligaciones, pero vemos que el reglamento plantea algunas cuestiones que desde nuestro punto de vista no son posibles, como el hecho de hacer obligatorias guías de gestión integrada de plagas por cultivo. La propuesta de reglamento fija que los Estados miembros tenemos que elaborar guías de gestión integrada de plagas. En España no tenemos problemas porque ya las tenemos elaboradas, pero va un pasito más allá. O sea, no basta con tener una guía, sino que hay que hacerla obligatoria. Y hay que hacerla obligatoria por Real Decreto. Con lo cual, cuestión a la que nosotros, evidentemente, nos hemos negado y que está en fase de discusión. Esto es otro de los elementos que a nosotros, desde nuestro punto de vista, resulta polémico y sobre el que hay que seguir trabajando en la propuesta. Con respecto a los registros electrónicos, establece la obligación de la llevanza de que los registros electrónicos que ya eran obligatorios desde el año 2012 en España, ¿vale?, sean obligatorios esos registros, pero que la llevanza de los mismos sea por medios electrónicos. Este tipo de registros, que yo sepa, no hay ningún Estado miembro a día de hoy que los tenga disponibles a nivel de agricultor, que sean obligatorios a nivel de agricultor. En España, sabéis que con el SIEX y con el cuaderno electrónico de explotación ya estamos trabajando en ello, tenemos una herramienta perfectamente preparada para hacerla disponible a los sectores y esperamos que entre en vigor el cuaderno electrónico de explotación a lo largo del año 2023. La punta de lanza de este cuaderno de explotación y de este cuaderno electrónico de explotación son los tratamientos fitosanitarios. ¿Por qué motivo? Porque los tratamientos fitosanitarios, el registro de los tratamientos fitosanitarios es obligatorio que sean llevados a cabo en España desde hace 10 años. Es decir, es obligatorio que el agricultor registre sus tratamientos fitosanitarios en su propio cuaderno de explotación desde el año 2012. ¿Vale? Por lo tanto, es el elemento más o la parte del cuaderno de explotación que está más desarrollada. ¿Vale? Esto, a su vez, el cuaderno electrónico de explotación, lo que nos va a permitir a nosotros es disponer de datos en tiempo real que nos va a permitir adoptar medidas, en el caso de que sea necesario, acotadas en el tiempo, acotadas en el espacio y acotadas a los cultivos que sea necesario, para cumplir con los indicadores que nos marca la Comisión Europea en el caso de que sea necesario la adopción de medidas. ¿Vale? Por otro lado también, y esta es una herramienta que ya está puesta en marcha sobre el terreno y que ya llevamos un año de cumplimentación, que es el reto, el registro electrónico de transacciones y operaciones. Todos los distribuidores de venta de productos fitosanitarios tienen la obligación de llevar un registro y ese registro tiene que ser electrónico. Y esos registros electrónicos se tienen que volcar en una herramienta que tenemos disponible en el Ministerio. ¿Vale? El reto lleva un año de vida, estamos bastante contentos con cómo ha funcionado o cómo ha sido este primer año. Sabemos que el reto sobre todo en sus primeros meses, sus primeras semanas, generó muchas tensiones, muchos problemas. Al final, todas las bases de datos, cuando empiezan a funcionar, pues generan problemas y es normal que haya problemas y tensiones. Ya os adelanto que el cuaderno electrónico de explotación, cuando entre en vigor el año que viene, seguro que va a fallar y que va a generar problemas. Pero bueno, ahí vamos a tener que trabajar porque esas herramientas, hasta que se ponen en marcha, pues generan tensiones y generan problemas, pero vamos, estoy seguro completamente y en base a la experiencia que nosotros tenemos, pues estas herramientas acaban funcionando. El reto nos va a servir para disponer de estadísticas de comercialización de productos fitosanitarios en tiempo real. Vamos a poder tener datos en tiempo real del producto fitosanitario que se está comercializando en España y nos va a permitir realizar cruces con la información que los agricultores graben en el cuaderno de explotación, con la finalidad de comprobar la veracidad de la información que se incluye en el cuaderno. También esto va a suponer un refuerzo para los programas de comercialización, de control de comercialización y de uso de productos fitosanitarios sobre el terreno que llevan a cabo las comunidades autónomas. ¿Vale? Y por último, pues el elemento más polémico de la propuesta, y es las zonas sensibles.
En la propuesta de reglamento de uso sostenible que ha realizado la Comisión Europea se plantea, primero, una definición de zonas sensibles, una definición muy amplia de zonas sensibles. Para que os hagáis una idea, en España, más o menos, hablando de superficie agrícola útil o agraria útil, estaríamos hablando que un 40% de nuestra SAU, de nuestra superficie agraria útil, estaría afectada por la definición de zonas sensibles, ¿vale? Pero hay en países del norte de Europa en el que se llega a dar el caso de que el 100% de la superficie agraria útil de esos países está afectada o está dentro de la definición de zonas sensibles. Lo que planteaba inicialmente la propuesta de la Comisión es la prohibición del uso de productos fitosanitarios en estas zonas, la prohibición total, ¿vale? Salvo autorizaciones administrativas puntuales para la realización de tratamientos por un periodo acotado a 60 días, un lío administrativo, ¿vale? La Comisión, debido a la contestación tremenda que ha tenido esta parte de la propuesta de la Comisión ya ha modificado o ha publicado un non-paper, lo que llaman ellos un non-paper, que es como un documento de posición, indicando que van a modificar ya las zonas sensibles, que van a modificar su propuesta de zonas sensibles y ya han limitado el ámbito de zonas sensibles, han reducido la definición de lo que se considera o lo que se entiende como zona sensible y han dulcificado su propuesta, permitiéndonos el uso o su propuesta, modificando su propuesta para permitir el uso de productos de categoría 1 y de categoría 2 y productos autorizados en agricultura ecológica en gran parte de estas zonas sensibles, ¿vale? Este aspecto o este elemento para la delegación española que participamos en los debates supone una línea roja total y estamos trabajando con la Comisión ya para que modificar la propuesta. Es importante indicar que en el segundo semestre del año 2023 somos presidencia, España va a ser presidencia del Consejo, la presidencia rotatoria del Consejo va a ser ocupada por España y por lo tanto, pues bueno, la Comisión como futura presidencia que probablemente cierre o intente la comisión que se cierren los debates en nuestra presidencia, presta mucha atención a todas aquellas propuestas y comentarios que hacemos, pues porque vamos a jugar un papel fundamental en el cierre de las negociaciones de esta propuesta de reglamento que ha realizado la comisión. Y nada, no os aburro, creo que me he ceñido al tiempo, Carlos, 29 minutos. Y nada, pues agradeceros vuestra atención y quedo a vuestra disposición si tenéis alguna duda, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, gracias por ceñirte al tiempo. Perfecto, Carlos. Yo creo que cuando conoces más, evidentemente tienes más información y te sirve para valorar mejor la situación. Yo he leído el reglamento, he leído el Real Decreto y después de oírte, pues la verdad es que por lo menos me quedo con la idea de que el Ministerio, bueno, tiene una cierta sensibilidad, o tiene sensibilidad frente a los problemas que probablemente me preocupan a mí y a mucha gente de la que está aquí. Para ver un poco qué siente el sector, pues bueno, hemos buscado, evidentemente las obligaciones son nuevas y entonces pensamos en plantear la asistencia de un representante del sector. Y pensamos que uno bueno podía ser la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas. En principio iba a venir José María Pozancos, que es su director general. Por motivos de trabajo pues no ha podido asistir, pero está con nosotros Luis Martín, que es el director técnico de FEPEX. Y bueno, pues la idea es que Luis nos haga una exposición de cómo ve el sector todos estos cambios que se avecinan, las preocupaciones y todas las cosas que pueden de alguna manera ser puntos críticos. Luis, si es posible en media hora, perfecto. Vamos a intentarlo. Bueno, nada, muchas gracias, Carlos. Nada, en primer lugar, agradeceros la invitación para participar en este foro, que bueno, yo lo que he podido ver desde que hemos llegado, pues me parece bastante interesante. Voy a estructurar la presentación en 3 bloques. Por un lado, quería comentaros, intentaré ser breve, en qué situación nos encontramos actualmente a nivel fitosanitario, en qué contexto económico vamos a tener que aplicar esta nueva política fitosanitaria y luego entraré un poco más en detalle en lo que es la propia política. Bueno, pues en primer lugar, de todos es sabido que actualmente tenemos una menor disponibilidad de productos fitosanitarios. Como bien indicaba antes Carlos, a través de la implementación de la Directiva 414 del año de 1991, pues teníamos registradas alrededor de 900 sustancias activas y actualmente pues nos quedan poco más de 300 sustancias activas.
En algunas plagas, con algunos cultivos, especialmente en cultivos menores, pues tenemos una problemática porque no hay sustancias registradas para combatirlas. Recientemente hemos hecho un pequeño estudio fitosanitario en el cultivo de melocotón y nectarina con organizaciones del sector de fruta de hueso en Francia, Italia, Portugal y España. Y bueno, pues os presento 3 casos para que veáis 3 ejemplos de que un poco de las soluciones que tenemos actualmente y el problema que vamos a tener en el futuro si no tenemos alternativas a estas herramientas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Capnodis tenebrionis, el gusano cabezudo, bueno, pues veis que Italia y Portugal no tienen actualmente ninguna sustancia activa registrada. En Francia está el landacialotrin y en España tenemos el acetamiprid. Antiguamente teníamos tiametoxan y el imidacloprid, pero al eliminarse pues nos queda únicamente acetamiprid, pero se ha detectado que no es efectivo a la dosis que está registrada, siendo necesario para una mayor eficacia pues tener que aplicar al doble de dosis. En el caso de la mosca de la fruta, pues podéis ver cómo en caso de Francia, o Italia o Portugal sí tienen algunas sustancias activas registradas. Nosotros tenemos 3 sustancias solamente y de esas 3 el landacialotrin, bueno, ha dicho antes también Carlos, que está en el grupo, en la categoría 3, que es candidata a la sustitución, con lo cual el futuro que tiene pues es incierto. Otro de los ejemplos que quería poner, bueno, pues el tema de la fitóctora, se puede ver que Francia e Italia tampoco tienen productos y en el caso de España pues tenemos el fosetilal para melocotonero y el problema es que el registro de esta sustancia activa pues finaliza en abril del año que viene, con lo cual otro problema añadido. Otro de las causas o de la situación que nos encontramos con los productos fitosanitarios o en el ámbito fitosanitario, bueno, pues cada vez que hay una renovación de una sustancia activa, los usos en los que actualmente está registrado pues disminuyen. Por ejemplo, ahora mismo está, y Carlos seguro que lo sabe bien, se está debatiendo el tema del Captan. El Captan se está trabajando desde nuestra organización, y ya se lo hemos hecho así transmitido al Ministerio, para que se mantengan los usos tal y como están actualmente, pero la propuesta que hay es la eliminación de los usos al aire libre, ¿no? Hay otros casos como el sulfosaflor, etcétera, que al final simplemente se quita el registro en cultivos al aire libre y se quedan únicamente en cultivos bajo plástico, en invernadero. Otra de las problemáticas que hay, pues la prohibición de productos de amplio espectro que eran capaces de combatir varias plagas o varias enfermedades. Eso también se suma a la aparición de nuevas plagas que estos productos fitosanitarios de amplio espectro sí podían controlar en caso de que no haya ningún producto específico. Bueno, pues otro de los ejemplos que me gustaría decir, pues y que creo que tiene una importancia significativa, es la supresión de productos nuevos que se han registrado recientemente o en los últimos años y que son muy efectivos, pero que se están eliminando y que están quedando productos que son menos eficaces y que necesitan un mayor número de aplicaciones. Pues se me ocurre ahora el producto, por ejemplo, el espirotetramat, el Movento, que es un producto muy eficaz contra pulgones en algunas hortalizas o contra las cochinillas en cítricos y bueno, pues se va a eliminar previsiblemente el año que viene. También tenemos prohibiciones de mezclas que antes sí teníamos y que podíamos en un tratamiento eliminar o combatir varias plagas, y ahora vamos a tener que hacer o realizar tratamientos para cada una de las plagas y cada una de las sustancias. Otra de las problemáticas que tenemos o de las que tenemos actualmente, bueno, pues ha dicho Carlos que se está trabajando para las aplicaciones aéreas, los drones. Muchas de esas aplicaciones van a un ultra bajo volumen, reduciendo la dosis de los productos. Bueno, pues actualmente hay sustancias activas que tienen una horquilla y sí podríamos jugar con esa dosis, pero hay otras sustancias que actualmente están registradas con una dosis fija y no podríamos jugar con esas reducciones de dosis.
También tenemos otros casos, productos que aparecen en el mercado y que son denominados productos orgánicos, de origen vegetal, productos biológicos, etcétera, y que finalmente se demuestra pues, que esa acción bio que tienen es porque llevan en su composición pues, alguna sustancia activa. Tuvimos el año pasado un caso, se llamaba Cladus, era un producto con nitrógeno, creo que la composición era nitrógeno orgánico al 1%, y se detectó que además de esta sustancia, pues llevaba una sustancia activa que no estaba registrada en la Unión Europea, que era la sustancia Matrin. Y además de esto, y lo ha comentado antes también Michel en su presentación, también tenemos una serie de requisitos y de restricciones que nos imponen las cadenas de los supermercados. En cuanto a las restricciones de productos fitosanitarios, nos limitan cuántos productos tienen que ir o cuántas sustancias activas, productos fitosanitarios, tienen que ir en ese producto. Y también nos limitan los límites máximos de residuos que tienen que llevar esos productos. En algunas ocasiones pues solamente permiten que haya 3 residuos o que haya residuos, que haya 1/3 del límite máximo de residuos establecido a nivel legal. En otras ocasiones también limitan los porcentajes de los residuos en cada una de las sustancias o de los productos para que no llegue a un porcentaje del límite máximo legal de esos productos. Y en otras ocasiones, pues cuando nosotros que trabajamos mucho en el sector de frutas y hortalizas y que es un sector meramente exportador, ya que exportamos 2/3 de nuestra producción, pues cuando queremos abrir un mercado de un tercer país, pues nos encontramos en muchas ocasiones pues que ese tercer país restringe las exportaciones por barreras fitosanitarias injustificadas y que en el caso nuestro de la Unión Europea pues no se manifiestan de esa manera. Aquí os pongo un ejemplo claro de cómo un país con un alto potencial de importación de producto como es Estados Unidos, bueno, pues prácticamente las exportaciones son muy limitadas. He puesto el caso de España, que es la línea roja, y Países Bajos, que es un país meramente comercializador. Bueno, vemos cómo las exportaciones cada vez más son en descenso. Y pasando del contexto de la situación fitosanitaria y de la complejidad que ya tenemos, antes de hablar de la nueva política fitosanitaria que nos viene, sí que me gustaría analizar brevemente el contexto económico en el que vamos a tener que aplicar esa política fitosanitaria. Simplemente 3 escenarios en el que estamos: la inflación de costes que tenemos, la competencia exterior con las importaciones españolas y la caída que tenemos del consumo de frutas y hortalizas. Por otro lado, la globalización asimétrica que tenemos en el mercado comunitario y el marco regulatorio desfavorable tanto a nivel comunitario como a nivel nacional. En el ámbito del contexto de la inflación de costes, pues en el gráfico de la izquierda he traído un ejemplo, aunque es de hortalizas de invernadero, que nos lo ha proporcionado nuestra asociación de Almería, pues sí que vemos en las barras de color verde es la variación en porcentaje de los costes, del aumento de los costes de producción en campo que se ha producido de este año respecto al año pasado, y principalmente motivado por el incremento tan significativo que ha habido de los fertilizantes. A estos incrementos de los costes de producción le tenemos que añadir el incremento de las tasas de importación de nuestros competidores de terceros países. Vemos cómo en los últimos 6 años hemos incrementado un 30% estas importaciones. Y en paralelo, la disminución del consumo en los hogares de frutas y hortalizas en España. Tuvimos un pequeño repunte en el 2020 con la pandemia, pero desde que finalizó la pandemia las tasas de consumo de frutas y hortalizas pues bueno, tienen una tendencia bastante negativa. Y a esto sí que me gustaría también recordar el incremento previsible que va a haber el año que viene de los costes salariales, lo cual va a hacer que también se incremente la inflación de los costes de producción.
En el lado de a nivel comunitario y la globalización asimétrica, bueno, pues estamos viendo, y también lo comentaré después, cómo a nivel nacional está habiendo un factor diferencial de los precios de los productos nacionales frente al valor del precio de los productos comunitarios. Ahí os pongo un ejemplo en el caso del melocotón, con datos sacados de la Comisión Europea, que podemos ver cómo los precios medios mensuales a la salida de las organizaciones de productores en melocotón en Francia son bastante más elevados que sus competidores, como podemos ser nosotros o los italianos. Otros de los ejemplos que he traído, pues también se aprecia como el tomate, igual en Francia pues tiene unos precios superiores, y en el caso de la fresa también vemos cómo, además de Francia, pues también se une en el caso de Alemania con unos costes diferenciales de las producciones nacionales frente a las comunitarias. Y en cuanto al marco regulatorio comunitario y nacional desfavorable, sí que bueno, pues me gustaría un poco hacer una trazabilidad del año 94, cuando se acordó los acuerdos comerciales en la ronda de Uruguay, y ahí vemos cómo la Unión Europea, pues dentro de ese ámbito de ese libre comercio, pues pensaba que a nivel comunitario no iba a haber problema con la producción comunitaria porque era sostenible competitivamente, y además íbamos a tener las ayudas directas o los pagos directos que iban a reforzar esa rentabilidad de los productores. Después, el discurso político se ha orientado hacia las cláusulas espejo. Y, por último, bueno, pues tenemos un tsunami normativo ecologista a nivel medioambiental que vamos a ver, en el que podemos incluir la política fitosanitaria, vamos a ver cómo nos va a afectar. En cuanto decía, en relación con lo que comentaba el discurso librecambista que ha tenido la Comisión a raíz de los acuerdos comerciales, bueno, pues en ese momento se desmanteló la preferencia comunitaria, se pasó de un sistema de ayudas a la producción a un sistema de ayudas a la renta, y la Comisión no estaba preocupada porque el sector agrícola europeo pues era competitivo, y aparte tenía las ayudas directas, ya que los pagos directos pues marcan una red o consolidan una red de seguridad de las rentas de los agricultores, consolidan la resiliencia, etcétera. Y además los agricultores o los productores comunitarios iban a obtener un mayor precio por sus productos por el hecho de estar dentro de unas políticas comunitarias a nivel pues, bueno, sanitario, medioambiental, etcétera. Sin embargo, pues, nos estamos dando cuenta cómo esa política comunitaria que estaba defendiendo la Comisión Europea pues no es tan viable como parece ser, porque aquí os traigo un ejemplo de cómo en Reino Unido, que es el tercer país de destino de frutas y hortalizas nuestro en España, vemos cómo en las barras rojas, que es España, hemos perdido cuota de mercado y hemos descendido significativamente nuestras exportaciones a Reino Unido. En los 5 últimos años hemos bajado un 40% en volumen las exportaciones, mientras que un competidor directo nuestro, como es Marruecos, pues las ha incrementado un 125%. Esto también es más acuciado en el caso de, bueno, si comparamos los meses de enero a julio, en 2021 y 2022, cuando Reino Unido se ha salido, ¿no?, de la Unión Europea. Y entonces aquí pues nos surge una pregunta de ¿los consumidores pagan más o son capaces de pagar más por un producto comunitario? Bueno, pues aquí estamos viendo cómo estamos perdiendo cuota de mercado frente a competidores directos. También traigo el caso de los frutos rojos, que es también un competidor y que también podemos apreciar cómo estamos perdiendo cuota de mercado. En fresa, que es en la columna de la izquierda, vemos que la tendencia es decreciente, aunque todavía tenemos más cuota de mercado que Marruecos, pero bueno, vemos cómo en el último año ellos han incrementado en fresa
En frambuesa, que es la del medio, vemos cómo ya nos han igualado en exportaciones, y en arándano, que es la de la derecha, pues vemos cómo ya en esta campaña vemos cómo ya ligeramente nos han superado. En cuanto a las cláusulas espejo, bueno, pues como la política de la preferencia comunitaria, la política de la producción comunitaria, ponerla en valor, vemos que está perdiéndose porque estamos perdiendo competitividad frente a nuestros competidores, pues el discurso de la Comisión Europea de la Unión pues se orienta más a las cláusulas espejo. Vamos a establecer una reciprocidad en los productos importados que tenga que cumplir las mismas condiciones o los mismos requisitos sanitarios, fitosanitarios y medioambientales que los propios productores europeos, ¿no? Vamos a jugar todos con las mismas condiciones. Para ello, en el marco de esta reforma de la PAC, pues el Consejo y el Parlamento Europeo plantearon a la Comisión Europea que estableciera un informe de cómo se podrían aplicar esas cláusulas espejo a las importaciones. Y en junio del 2022, la Comisión Europea sacó su informe en el que ponía de manifiesto que la aplicación de estas normas o de estas cláusulas espejo tenían que respetar plenamente los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. También concluía que la Unión Europea pues, tenía que seguir trabajando y esforzándose a nivel multilateral pues, para llegar a consensos y acuerdos. Y a nivel bilateral, pues tenían que renegociarse los acuerdos comerciales con terceros países. Esas renegociaciones, bueno, pues llevan un plazo bastante largo de tiempo, pueden durar entre 10 o 20 años y además, pues bueno, desde mi punto de vista, pónganse ustedes en el punto de vista de un tercer país que tiene que renegociar un acuerdo al que le van a imponer que incorpore nuevos requisitos o muchos más requisitos medioambientales, laborales, para poder exportar a la Unión Europea. Bueno, pues no creo que nadie quisiera, ¿no?, ponerse más requisitos de los que ya tienen. Entonces, desde nuestro punto de vista, para que las cláusulas espejo sean realmente eficaces y sean viables, pues primero hay que incorporar la legislación comunitaria a la legislación de los terceros países, hay que establecer un sistema de control y de seguimiento de que realmente se aplica esta legislación europea allí y adoptar un régimen de sanciones. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, pues la viabilidad de las cláusulas espejos es prácticamente nula. Y no sé ustedes, pero yo, desde que la Comisión Europea sacó el informe en junio del 2022, pues no he vuelto a escuchar nada de las cláusulas espejo. Estaba en boca de todos, estaba en todos los medios, cláusulas espejo, pero de repente, bueno, pues se ve que no son realmente viables implementarlas. Y en cuanto a... dejamos la competitividad, la sostenibilidad competitiva económica, dejamos las cláusulas espejo y entramos ahora en la sostenibilidad medioambiental. Y nos llega pues un tsunami normativo en dos ámbitos. Por un lado, en el ámbito agrario, con la política fitosanitaria nueva y con la política de fertilización, en el marco de la estrategia de la granja a la mesa, y por otro lado pues también nos llega otra política de residuos, de envases, de residuos de envase, de reciclabilidad, etcétera, en el marco de la economía circular. No voy a hablar de la economía circular, me voy a centrar solo en lo que es la estrategia de la granja a la mesa. Y aquí la nueva política fitosanitaria, desde mi punto de vista, empieza con la estrategia de la granja a la mesa. La Comisión, en mayo del 2020, publica la estrategia de la granja a la mesa, en la que establece una serie de requisitos que ya aparecían antes en la regulación previa, pero pasan de ser requisitos orientativos o aspiracionales a ser obligatorios y además se cuantifican. Ahí aparece pues, la reducción del uso y riesgo de fitosanitarios, la reducción del 20% de los fertilizantes, etcétera, ¿no? Y pues sale la estrategia y hay instituciones pues realizan análisis de impacto.
He traído dos análisis, dos conclusiones de dos instituciones de reconocido prestigio desde mi punto de vista, que es la Universidad de Wageningen de los Países Bajos y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA. Bueno, las conclusiones a las que llegan estas dos instituciones, pues bueno, es que la evaluación de impacto es muy negativa. Vamos a tener, tal y como está planteada la estrategia de la granja a la mesa, vamos a tener una reducción de los rendimientos pues entre un 10 y un 20%. Eso conllevará un incremento de los precios, a su vez conllevará pues, que seamos menos competitivos y que tengamos menos exportaciones a terceros países con el consiguiente incremento de las importaciones comunitarias, además de otros impactos negativos. Y mientras tanto, pues el discurso de la Unión Europea es minimizo el impacto y continúo mi trabajo. Continúo mi trabajo a pesar de estos avisos negativos que puede conllevar la estrategia y en junio de este año pues nos saca la propuesta de reglamento de uso sostenible de fitosanitarios, que ya ha explicado Carlos y que no voy a entrar en detalle. Simplemente aquí comentar que como decía Carlos, hay que reducir el riesgo. Lo que pasa es que reducir el riesgo, desde mi punto de vista, implica reducir el uso, con lo cual, si ya teníamos un punto de partida complejo, como con la situación actual que he comentado, bueno, pues esto nos agrava más porque vamos a tener menos herramientas fitosanitarias para combatir las plagas y las enfermedades. Totalmente de acuerdo con Carlos en la reducción a nivel de España y a nivel de las zonas sensibles, que es una línea roja para nosotros. Y la propuesta de reglamento, digamos que es un poco qué es lo que vamos a tener que aplicar, ¿no? Por lo que nos dice la estrategia de la granja a la mesa. Y a nivel nacional, ¿cómo se va a aplicar esos requisitos de reducción, etcétera? Bueno, pues se va a aplicar a través del Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios. Yo pensaba que Carlos iba a hacer un breve análisis, pero bueno, os comento un poco en qué va a consistir en la obligación, que ya se ha dicho, de notificar electrónicamente todos los tratamientos realizados. Habrá un indicador de uso individualizado para cada hectárea, cada cultivo y año, en base a lo que a la cantidad de sustancias activas y en base a la ponderación del peligro, como ya ha explicado antes Carlos en cada una de las sustancias y de las categorías. El Ministerio va a establecer un valor de referencia en base a los datos aportados por las explotaciones y que hay que respetar, que cada indicador de uso individualizado debe respetar ese valor de referencia. Y si no, bueno, pues habrá un régimen de vigilancia, un régimen de infracciones y sanciones. Y también me gustaría poner de manifiesto en el régimen de control y de vigilancia la nueva ley de implantación del sistema de gestión de la PAC, que establece un mayor poder a los inspectores para que puedan controlar y puedan acceder a cualquier tipo de documento que haya en la explotación y a cualquier lugar. A cualquier lugar de la explotación tendrán acceso físico. Estos textos están sacados literalmente de la propuesta del proyecto de ley. Desde nuestro punto de vista, ¿cuál es nuestra posición? Bueno, pues en primer lugar, ya lo hemos comentado en otros foros, es necesario que la Comisión Europea establezca una evaluación de impacto exhaustiva y a poder ser por cultivos y por sectores, o por sectores y por cultivos. No tiene nada que ver el sector de un cultivo herbáceo, de un cultivo de hortícolas, un cultivo de ornamentales. Los objetivos que se establezcan tienen que estar basados en la ciencia y tienen que ser asequibles para los productores. Tenemos que disponer de alternativas a esa eliminación de herramientas químicas que vamos a sufrir. Y en esto sí que había una conclusión del USDA
que decía que los plazos que se han establecido en la estrategia de la granja a la mesa no van acompasados con la innovación y con el desarrollo de nuevas tecnologías, con lo cual es necesario mayor margen o antes de eliminar vamos a tener alguna, no vamos a buscar alternativas, vamos a tener. Hay que reducir al mínimo la carga administrativa para los agricultores. A nivel nacional no debemos ir más allá de los requisitos comunitarios ni publicar el Real Decreto antes de que se publique el reglamento comunitario. Y ahora, con lo que nos ha dicho Carlos esta mañana, de que es probable que se retrase o que no salga adelante la propuesta, bueno, pues yo creo que nosotros deberíamos esperar a ver qué es lo que sale a nivel comunitario y luego aplicarlo aquí. Si no, vamos a estar en un agravio comparativo con otros países que no saquen sus regulaciones nacionales y nosotros sí que vamos a tener que cumplir los requisitos. Y por otro lado, pues bueno, en relación con el contexto económico que comentaba, pues creemos que es necesario establecer una moratoria en caso de que todo vaya adelante. No podemos tener estos requisitos porque no se adaptan a la realidad. Y por último, para finalizar, pues como conclusión, simplemente 4 consecuencias que desde nuestro punto de vista va a conllevar la nueva política fitosanitaria. Por un lado, vamos a tener mayores costes administrativos y costes de producción y que consideramos que no van a ser compensados con las ayudas de la PAC. La PAC no puede con todo. Vamos a tener menos rendimientos, en parte por las limitaciones que vamos a tener en el uso de productos fitosanitarios y de productos fertilizantes, lo que va a conllevar a que tengamos una pérdida de competitividad frente a nuestros competidores de terceros países y podremos ser expulsados en algunos mercados. Y por último, pues bueno, al final vamos a tener menos sostenibilidad. Primero, a nivel, en sus 3 dimensiones. A nivel económico podemos decir que al final, si no somos competitivos y no somos rentables, la explotación no va a poder seguir adelante. A nivel social, si no tenemos explotaciones o vamos a reducir el número de explotaciones, no vamos a tener trabajadores, no vamos a tener población fijada al medio rural y, por otro lado, pues a nivel medioambiental vamos a tener unas exigencias muy superiores a las que van a tener nuestros competidores de terceros países. Y disculparme si he ido muy rápido, pero como el tiempo apremia, pues nada más, muchas gracias. Muy rápido, ¿no? Ahora sí. No, que quería decir que Luis, en el tiempo que tenía, ha hecho un repaso perfecto de la situación y de la preocupación de una gran parte del sector. Evidentemente, cambios vienen. Los que estamos un poco alejados de la normativa de la política agrícola común, cada vez nos parece que es un poco más complejo, cada vez es, yo creo que más difícil conocer realmente cuál es la normativa, las obligaciones a las que estamos obligados. Y para tratar de aclarar un poco toda esta situación de la PAC y la influencia sobre los problemas fitosanitarios, viene pues otra vez José María Salamero, que es, ya sabéis, director general de Producción Agraria del Departamento, y que nos va a poner un poco pues algunas aclaraciones al respecto. Como es de la casa y hay confianza, procura media hora, ¿vale? ¿Media hora? Sí, como mucho. Si es menos, mejor, porque así habrá más preguntas, ¿vale? Vale. ¿Se oye? Bueno, pues habrá con todo este berenjenal a ver cómo lo aplicamos. Bueno, os voy a hacer una síntesis muy concreta me pidió Emilio y el Centro de Sanidad que hiciera unas cuestiones muy concretas de lo que es la futura PAC, porque podíamos estar aquí toda la mañana. Bueno, entre la política agraria comunitaria, pues ha habido un cambio de paradigma en relación de cómo estábamos gestionando o cómo se estaba planteando la política comunitaria respecto a estos periodos anteriores. Bueno, sigue estando la financiación del FEAGA y del FEADER, eso está claro, pero la Comisión en este periodo ha hecho, bueno, si los que estáis y conocéis,
Durante todos estos últimos periodos la Comisión hacía un reglamento, el Parlamento otro, reglamento delegado, de tal manera que toda la normativa prácticamente se generaba en el entorno de la Unión Europea. En este caso no, en este caso ha habido prácticamente un reglamento horizontal, que es el reglamento del PEPAC, y la Comisión, la Unión Europea ha decidido que, bueno, pues que dejaba una subsidiariedad muy importante a los Estados miembros. Y a partir de allí, con ese reglamento se ha creado la estructura del edificio y ahora en los Estados miembros pues tenemos que acabar de construir ese edificio. Tenemos que decidir cómo hacemos los muros, qué puertas ponemos, qué color le damos al edificio. Y eso es lo que se ha concretado en un único plan estratégico, el PEPAC, de la PAC aquí en España para el periodo 23-27, en el cual se incluye toda la política del primer pilar, que es financiación FEAGA, y toda la política del segundo pilar, que es financiación FEADER. Hasta ahora teníamos un PDR propio autonómico de Aragón y cada comunidad autónoma tenía su PDR. No, ahora hay un único plan estratégico donde se contemplan todas las peculiaridades del segundo pilar de cada una de las comunidades autónomas y uno estatal. Y eso es lo que tenía que aprobar la Comisión. Entonces, bueno, pues la Comisión nos ha dejado elaborar, ese plan estratégico se ha elaborado después de muchas discusiones entre Ministerio y comunidades autónomas, pero el que tenía la potestad de elevar a la aprobación ese plan era el Ministerio, no la potestad. Tenía la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Entonces, bueno, pues se ha conseguido consensuar sin llegar a acuerdos en muchos casos y se ha hecho un único plan que es el que se ha aprobado. Pero la potestad final de aprobarlo lo tiene la Comisión. La Comisión nos hace la estructura, tú viste el edificio y yo decidiré si el color que has puesto en la fachada pues encaja o no encaja con los objetivos de la política agraria comunitaria. Y es lo que ha sucedido. Es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo con todos los planes estratégicos que se están aprobando en todos los países miembros. Hay un cambio de paradigma total. Hasta ahora, el control de la ejecución de estas políticas pues tenía un componente fundamentalmente de fiscalización, de alguna manera. No, ahora no. Ahora el control de la ejecución de estos planes pues va a ser a través del nuevo New Delivery Model, que es a través de unos objetivos, ¿se oye? ¿Sí? A través de unos objetivos que se han definido en ese propio plan y que se van a evaluar con unos indicadores que también vienen en el reglamento y que tenemos que aplicar aquí en todos los Estados miembros, a través de unos indicadores, evaluar si se han conseguido esos objetivos. Y, evidentemente, para aprobar la Comisión este pacto, o sea, este PEPAC, pues estaba en mente toda la política, fundamentalmente, que emana del Pacto Verde, de donde demanan dos estrategias claves, la estrategia de la granja a la mesa, yo creo que aquí ha quedado claramente expuesto esto, y la estrategia de la biodiversidad. De tal manera que esas tres, fundamentalmente esas dos estrategias, ha habido que plasmarlas en ese plan. Y había que plasmarlas a través de una condicionalidad más reforzada. Creo que todos sabemos lo que es la condicionalidad, es una línea base que todos los solicitantes de ayudas de la PAC tienen que cumplir, sí o sí, si no pueden sufrir reducción en sus ayudas, y la gran figura y la gran novedad de toda la reforma, que son los ecoregímenes. En definitiva, queramos o no queramos, pues el objetivo que se perseguía y era, pues al fin y al cabo, tener una PAC, lo que se ha venido diciendo como una PAC más verde. ¿Y en qué consiste esa arquitectura de la PAC más verde? Pues fundamentalmente en lo que hasta ahora también teníamos, que son las medidas de agroambiente y clima, la agricultura ecológica, que está claro el objetivo que se define en la granja, en la estrategia de la granja a la mesa, que hay que llegar en el año 30, creo que es, al 25% de superficie, en intervenciones forestales, la forestación, las zonas con limitaciones naturales, los ecoregímenes y la condicionalidad reforzada. Entonces, cada una de estas intervenciones
pues contribuye con un porcentaje de su presupuesto, en algún caso total, concretamente en las zonas agroambiente y clima, todo lo que se invierta en esas medidas va a contribuir a ese mínimo de porcentaje económico que se va a destinar a esa contribución ambiental. Las zonas con limitaciones, pues el importe que gestionemos va a contribuir con un 50% para llegar a ese porcentaje. La condicionalidad forzada también se va a establecer un porcentaje dentro de lo que es las ayudas directas que también contribuirá, de tal manera que tenemos que llegar a un mínimo de un 35% de la contribución ambiental de los 4.850 millones que van a venir a España, hay que llegar a un mínimo. Bueno, en Aragón ya estábamos en ese mínimo con nuestra anterior programación, estábamos en torno a un 37%, y en el plan estratégico que nos afecta a Aragón con las intervenciones que se han diseñado, pues esperamos alcanzar ese 42%. Bueno, esto es lo que persigue la política agraria comunitaria. Hay que garantizar las rentas de un agricultor que tiene que ser agricultor activo, que es otra de las novedades importantes, pero que va a estar influenciado totalmente por un pacto verde europeo y con esa contribución ambiental. Ya estamos en la campaña en la cual hay que empezar a aplicar esta PAC, entra en vigor el 1 de enero del 23, pero ya las siembras que se están haciendo ahora ya estamos inmersos en este nuevo modelo. ¿Y cómo se estructura este gran modelo, este nuevo modelo? Bueno, pues ahí no voy a daros la chapa, pero hay fundamentalmente 4 niveles de ayuda en lo que es el primer pilar. Voy a dejar al margen totalmente lo que es el segundo pilar de intervenciones de agroambiente y clima y agricultura ecológica, que en nuestro caso son continuistas en su porcentaje, en su mayoría son continuistas con las que tenemos ahora mismo. Bueno, pues va a haber una ayuda básica a la renta que se va a distribuir en 2 tipos de ayuda. Esta ayuda supone el 60% de aproximadamente unos 4.850 millones, que se va a dividir en 2 tipos de ayuda. La ayuda básica a la renta, que está basada en los derechos, lo que ahora conocemos como el pago básico, y aparece una nueva ayuda que es el pago complementario redistributivo, que va a suponer un 10% y que va destinado a las pequeñas y medianas explotaciones. Y la gran novedad de toda la reforma, que es el ecoregímenes, que supone el 23% del presupuesto, en torno a unos 1.100 millones para todo el Estado español. O sea, que no es pecata minuta. Van a seguir existiendo las ayudas asociadas y va a haber, como ya tenemos hasta ahora, un complemento de ayuda a los jóvenes. ¿Y en qué medida se ha reforzado la condicionalidad reforzada y que tiene esa contribución ambiental? Pues aparece una nueva figura dentro de la condicionalidad, que es la condicionalidad social, que se tendrán en cuenta todas esas políticas que vengan relacionadas con la política de empleo y la política de seguridad y salud en el trabajo. Va a haber unos requisitos legales de gestión, que ya los tenemos, pero que se han reforzado, y las buenas condiciones agrarias y medioambientales, lo que conocemos como BECAN, que ya las tenemos, pero que algunas de ellas se han reforzado. Sin entrar en detalles, ¿qué aspectos legales vamos a tener que cumplir en esa condicionalidad reforzada? Bueno, pues todos estos, a destacar, que son los 4 grandes pilares sobre los que en España se ha dado ese aspecto más verde a la PAC, que es política de aguas. Vamos a tener que cumplir unos requisitos de políticas de agua. Bueno, ya teníamos la ley de aguas del año 2000 y poco, y que ya nos obliga a algunas cosas que hasta ahora pues en muchos casos no se están haciendo. Una política de aguas y, en lo que afecta a lo que estamos en hoy, un requisito legal nuevo de gestión que ya estaba, pero que se va a reforzar, que es el uso sostenible de plaguicidas. Como ya se ha detallado aquí claramente, con el reglamento y con el Real Decreto que está acabando de elaborarse. Y en cuanto a la parte de las buenas condiciones agrarias y medioambientales, bueno, pues también aquí, ¿qué ha pasado aquí? Pues que todo lo que es el pago verde, hasta ahora el greening se ha incorporado en política, en la condicionalidad reforzada. El greening había que hacer una diversificación de cultivos y una rotación que podía ser voluntario. Evidentemente, todos los agricultores lo pedían porque suponía un importe
importante dentro de lo que es la gestión de la PAC, pero era voluntario. Bueno, ahora no, ahora se incorporan dos o tres nuevas becan que van destinadas fundamentalmente a la parte de pastos, la becan 1 y la becan 7, y la becan 7 fundamentalmente que recoge todo lo que es hasta el pago verde, que es la rotación de cultivos. Y también aparecen unas becas nuevas, que es la becan 10, que es el uso racional de la fertilización sostenible, que van a ser los 4 pilares fundamentales. El uso racional de fitosanitarios, el uso racional de fertilizantes y el intentar combatir la erosión del suelo y favorecer la incorporación de carbono al suelo, que es las prácticas de ecoregímenes las que se han intentado desarrollar. ¿Y qué son los ecoregímenes? Bueno, pues estos son los objetivos: el cambio climático, un desarrollo sostenible y la protección de la biodiversidad. Lo que decía, los 4 pilares fundamentales. Desarrollo sostenible en base a evitar la erosión del suelo y el uso sostenible de los insumos, y una parte importante que es la protección de la biodiversidad. Favorecer favorecer precisamente la conservación de esa biodiversidad. ¿Y qué consiste fundamentalmente en qué estos ecoregímenes? Bueno, pues al margen de que son independientes de los derechos, que es importante, no tiene nada que ver con los derechos. Tú puedes percibir ayudas sin tener un derecho ahora mismo de pago básico. Puedes tener una explotación de 100 hectáreas, tener un derecho por el que cobrarás la ayuda básica a la renta, pero podrás cobrar de tus 100 hectáreas el ecorégimen al que tú te acojas. Es voluntario, podrás optar a él o no. Tiene un importe único para toda la misma región en toda España. No hay diferenciación de importes en función de los derechos que tú tengas. Un olivo de Belchite va a cobrar lo mismo que de un olivo en Villacarrillo, Jaén, y una tierra de regadío de Zaragoza va a cobrar lo mismo que una tierra de regadío de Cáceres o de Sevilla. Y a destacar que como requisito que se pretende requisito para poder acceder al cobro de estas ayudas es que se haga una gestión sostenible de insumos. Concretamente, ya va a ser obligatorio para el regadío. Ya para este año van a tener que llevar un plan de abonado, van a tener que tener un plan de abonado que va a tener que ser elaborado por un asesor, que, como decía Carlos, se entiende que finalmente va a ser así, y tendrán que anotar en un cuaderno. En principio, el planteamiento era que se tenía que anotar en el cuaderno de explotación, pero ya veremos que la aplicación del cuaderno digital se va a diferir a septiembre del 23, pero en regadío ya este año tienen que tener un libro de fitosanitarios, que ya lo tienen, un libro de fertilizantes, que lo tienen a medias, solamente para las zonas vulnerables, y van a tener que anotar todos sus insumos en ese libro. Y además van a tener que tener un registro también del uso y consumo de agua. Bueno, los ecoregímenes, lo que os decía, este es el mapa de las regiones de los ecoregímenes. Se ha diferenciado 9 regiones en función de pluviometría y si llueve más o menos de 650 milímetros, y en función de las orientaciones productivas. De tal manera que en secano tenemos 2 regiones, en regadío una única región para toda España, cultivos permanentes 3 en función de la pendiente y pastos 2 tipos de pastos, húmedos y mediterráneos. ¿Y qué prácticas son las que se han diseñado? Pues estas que tenemos aquí, destinadas a los pastos. Hay 2 posibles prácticas, una de pastoreo extensivo y otra de una siega sostenible con prácticas de siega limitadas, o bien dejar unas islas que no vas a poder segar. En las tierras de cultivo hay 2 tipos de prácticas, que es la rotación y la agricultura de conservación, siembra directa. En cultivos permanentes hay 2 prácticas también, cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, o cubiertas inertes
de restos de poda. Y luego uno que es más generalista, que abarca todas las tierras de cultivo y cultivos permanentes, que son los espacios de biodiversidad. Uno específico para los cultivos bajo agua, en nuestro caso para el cultivo del arroz, pero también en el aspecto de dejar espacios de biodiversidad. Y concretamente, destacando lo que afecta al uso de fitosanitarios, pues hay limitaciones importantes dentro de estas prácticas. Concretamente, bueno, se me ha olvidado comentar, hay una beca nueva que sí que quiero destacar, que es la becan la becan 4, que es creación de franjas de protección de ríos. Ya estaba esa becan. En torno a los cauces de los ríos ya había unos metros en los cuales no se podía hacer el uso de fertilizantes y fitosanitarios. Bueno, finalmente, ya con este periodo, lo que se va a hacer es que se va a determinar esa capa exactamente en el SIPAC. Va a haber una capa en torno a los grandes cauces, y a los grandes canales que no tienen, para entendernos, que no están hormigonados, que no se controla la percolación, donde en esa franja va a estar prohibido el obtener producción. No vas a poder utilizar ni fertilizantes ni fitosanitarios. En principio, esa franja va a ser de 5 metros a partir de donde se determine la línea del cauce. El problema es determinar la línea del cauce. Pero va a haber, esa franja va a estar en el SIPAC, entonces va a haber parcelas que van a estar afectadas por esa franja, donde en esos 5 metros pues no van a poder usar concretamente fitosanitarios. Y en las prácticas que afecta o que se limita el uso de fitosanitarios, fundamentalmente son 3. En los espacios de biodiversidad, que de lo que se trata es que tú tienes que dejar unas superficies con unos porcentajes en función de tu orientación productiva dedicadas a la biodiversidad, en definitiva, dedicadas a que la avifauna tenga posibilidad de alimentarse fundamentalmente, que pueden ser muretes. Hay unos barbechos nuevos que se van a llamar barbechos de biodiversidad. Va a haber, en el SIPAC se van a determinar unas márgenes que se van a calificar como elementos del paisaje y que van a contar para espacios de biodiversidad. Podrás hacer unas islas tú de biodiversidad y podrás destinar una parte de tu superficie a no cosechar hasta una fecha determinada. ¿Y qué limitaciones van a tener? Pues fundamentalmente no se va a poder usar fitosanitarios en ninguna de estas zonas, excepto en la zona de cosechado. En la zona de cosechado sí que se va a poder usar fertilizantes y fitosanitarios, pero en los barbechos de biodiversidad no vas a poder hacer. Y esos barbechos de biodiversidad van a tener que ser de unas especies determinadas que ya están publicadas, que tendrás que sembrar y tendrás que mantener en buenas condiciones agrarias, pero no vas a poder usar, no vas a poder obtener producción ni usar fitosanitarios ni fertilizantes en una época determinada. 6 meses no vas a poder hacer esos tratamientos. En las otras 2 prácticas fundamentales que también afecta y limita el uso de los fitosanitarios, pues en la de cultivos permanentes. Hay 2 posibles prácticas. Esta es la de cultivos, generar una cubierta sembrada o bien espontánea, que va a tener que estar viva al menos 4 meses al año, que solo la vas a poder mantener con medios mecánicos, no vas a poder hacer labores en esa parte de la calle, y con un porcentaje mínimo que va a tener que ocupar dentro de la calle, que es el 40% de la proyección de la copa. Las proyecciones de la copa, el 40% de lo que ocupe esa superficie, vas a tener que tener una cubierta espontánea o bien sembrada, con esa limitación. Y que además no vas a poder usar productos fitosanitarios de ningún tipo, en ese 40%. Sí que vas a poder usarlo en el resto, ¿vale? Una calle de 6 metros que tengas que dejar 1,20 m, pues en los 4,80 restantes, en torno a los pies de los árboles, sí que vas a poder usar, pero en lo que es la calle no la vas a poder usar.
Como siempre, se podrán hacer excepcionalidades para ese uso de fitosanitarios, que van a tener que estar soportados por un informe, una autorización de la autoridad de sanidad vegetal competente. En nuestro caso, Emilio, tendríais que hacer esa posible autorización como consecuencia de un control que sea consecuencia de un control de plagas o de algún tipo de actuación que sea necesario dictaminar, y que la única forma de control sea esa. En la otra práctica que incide directamente, pues también en cultivos permanentes, el dejar cubiertas inertes de los restos de poda. Vas a tener que triturar los restos de poda y dejarlos en la misma dimensión, en el 40% de la proyección de la copa, que no vas a poder enterrar, por lo tanto no vas a poder hacer labor, y que tampoco vas a poder usar fitosanitarios en esa superficie que ocupan esos restos. ¿De acuerdo? Lo mismo, en los pies de los árboles y en la superficie restante sí que vas a poder usarlo. Y también, excepcionalmente, en caso de la existencia de plagas que no se puedan controlar por los métodos que sea necesario el uso de algún producto fitosanitario, tendrá que estar autorizado. ¿De acuerdo? O a usar un producto fitosanitario, o que se autorice a retirar los restos de poda, o bien a enterrarlos, en función de lo que se dictamine por la autoridad competente de sanidad vegetal. Bueno, yo creo que esto ya está más que debatido. El nuevo reglamento, el borrador del Real Decreto. Bueno, pues destacar que va a tener que haber una formación de usuarios profesionales, conozcan una gestión integrada de esas plagas. Creo que esto ya se ha comentado. Un posible obligatorio asesoramiento en algunas de las explotaciones, inspecciones de equipos de aplicación, y lo que nos va a afectar a todo lo que va a ser la gestión de PAC y a todos vosotros de alguna manera, que es la utilización de los cuadernos digitales de explotación. ¿Y cómo puede incidir? Que yo creo que esto ya se ha comentado, pero ¿cómo no puede incidir en Aragón la aplicación de este nuevo reglamento y, por lo tanto, el Real Decreto? Bueno, pues si finalmente, a ver cómo se acaban de definir, porque según Carlos está ahí en discusión, cuáles pueden ser esas zonas sensibles. Bueno, en Aragón concretamente, si finalmente se determina que esas zonas son Red Natura 2000, pues tenemos el 28% de nuestro territorio es Red Natura 2000, que dentro de ese territorio el 15% es tierra arable. Bueno, yo creo que esto también se ha comentado, no tiene ya más sentido que yo entre en este detalle, porque además no os lo voy a contar bien, como lo han contado. Y bueno, este es el calendario de implantación en principio, de tal manera que cada explotación podrá comprobar, como ya se ha dicho también, que es su indicador de riesgo, ¿no? Y puede tener medidas correctoras en caso de incumplimiento. Todo esto al final va a acabar en la condicionalidad. Todas las repercusiones que tenga cómo se formule finalmente el Real Decreto y qué tipo de aplicación haya que hacer, pues al final va a acabar en lo que es la condicionalidad reforzada y, por lo tanto, puede acabar en una reducción de las ayudas a los agricultores y ganaderos. Bueno, este es el gran debate y el gran reto que tenemos por delante, la digitalización de nuestra agricultura y de nuestros agricultores. Bueno, aquí ha habido mucho revuelo en los últimos tiempos, pero bueno, esto, para mi opinión, es que esto no tiene vuelta atrás. El camino va a ir en ese sentido. No hay, Carlos creo que lo ha dejado claramente, no hay vuelta atrás. Y de hecho, ya en lo que es la aplicación de la PAC ya estamos en ese nivel. Ya venimos con nuestro famoso SGA app, de tal manera que mediante una app todos los agricultores pueden consultar su expediente. El SGA FOD, que está volviendo locos a muchos agricultores, pues cada vez estamos viendo que cada vez hay más fotos georreferenciadas que se incorporan a los expedientes. Pasa como siempre, esto el agricultor se va a ir adaptando
en función de la demanda que se le obligue. Y al final acaban siendo obedientes siempre, con las regañadientes acaban siendo, evidentemente, pues si quieren cobrar las ayudas, pues no les va a tocar más remedio, ¿no? Entonces, esto ya lo estamos gestionando y, de hecho, como ya estamos en periodo PAC 23, ya hay agricultores que están haciendo fotos georreferenciadas y las están subiendo a sus expedientes de una forma preventiva para que puedan garantizar que se está cumpliendo con el ecorégimen. Ya se está haciendo y, de hecho, lo estamos fomentando. Y, bueno, pues este es el camino que nos va a llevar. Vamos a tener un sistema de explotación, va a haber un registro de explotaciones autonómico y va a haber un cuaderno digital, de tal manera que vamos a ir alimentando para llegar a este SIES, que la finalidad que se persigue es que el objetivo, no sé qué año será, pero que desde la Administración seamos capaces de, en el 20 de febrero, decirle al agricultor: este es tu borrador de la PAC, confírmalo o no confírmalo, o modifícalo. Lo que están haciendo con la renta, con nuestra renta, nos mandan un borrador, confírmalo o modifícalo. Ese es el objetivo final. Y claro, para ese objetivo final tiene que haber un flujo de información muy importante que va a empezar por el cuaderno digital que va a tener que completar cada uno de los agricultores, que eso va a alimentar el registro autonómico que tendremos que gestionar nosotros y que eso se va a volcar al sistema final, que es el SIEX, ¿vale? Y a partir de allí se podrá confeccionar la nueva solicitud. Y además, a partir de ahí se pretende sacar todos esos indicadores que nos verifiquen, que nos permitan demostrar a la Comisión que se cumplen con los objetivos que se han planificado en el PEPAC. En definitiva, esta va a ser el flujo de información, que va a haber interconexión entre todas las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, y que finalmente acabe en ese sistema global de SIES. Claro, esto pues supone un esfuerzo para todos, un esfuerzo importante, ¿no? En definitiva, va a ser un macrosistema de información que conectará prácticamente toda la totalidad de bases de datos relacionadas con la agricultura a nivel nacional, que además va a estar integrada esa información por varios registros. En primer lugar, nuestro registro autonómico, que va a ser el global, va a estar alimentada por el cuaderno online, el CUE, va a estar alimentada por otros registros nacionales y autonómicos, el SITRAN, el REGA, el REGEPA, el registro vitícola, el ROMA, el ROTA, ¿se llama o cómo? Bueno. Y de nuestra aplicación de gestión y aplicaciones de captura, el SGA y aplicación de la solicitud de la PAC. Todo esto, al final, habrá que implementarlo y hay que implementarlo ya a partir de este año. Bueno, lo que se pretende es que esta gestión eficiente de la PAC, siguiendo un sistema de indicadores de cumplimiento y seguimiento de lo que nos exigen justificar para llegar a esos objetivos que teóricamente parten de la estrategia de la granja La Mesa y del Pacto Verde. Bueno, ¿cuáles deben ser uno de los objetivos? Pues simplificar la gestión para el agricultor y ganadero, permitiendo realizar una gestión empresarial, porque queramos o no, al final, esto es una empresa. Otra cosa es que nosotros tenemos 35.000 solicitudes de PAC. ¿Cuántas empresas agrarias hay en esas 35.000? Pues no sé, que podamos tener 15.000. El resto no son empresas agrarias. Pero el que es empresario agrario de verdad, pues va a tener que ir a esto, porque además se entiende que puede obtener datos para intentar gestionar mejor su empresa, que es una labor tediosa, evidentemente. Pero vamos, yo estoy seguro que van a empezar a surgir iniciativas empresariales que van a facilitar bastante estos trabajos. Seguro que van a empezar a aplicar, igual que está el SGAFOT, seguro que se van a hacer aplicaciones ya de móviles que te van a facilitar muchísimo este tipo de
de captación de datos, ¿no? Bueno, insistimos en lo mismo, nos va a permitir de tal manera que lo que se persigue también es que el agricultor tenga una ventanilla única, que tiene que inscribir una maquinaria en el Roma. Uf, ¿dónde voy? ¿A San Pedro Nolasco? En San Pedro Nolasco igual no hay, ¿dónde lo llevo? Al Rega, pues tiene que ir. No, si de verdad llega a funcionar, que llegará, pues tendrá una ventanilla única donde podrá hacer toda su gestión. Tendrá que acostumbrarse, evidentemente, pero no os quepa duda que se acabarán acostumbrando. Bueno, ya concretamente, ¿cuándo se va a empezar a aplicar fundamentalmente lo que es el cuaderno? Porque el registro ya vamos a tener que empezar a montarlo nosotros como responsables. Bueno, hay un borrador de Real Decreto que va a regular todo esto, tanto el SIES como el REA y el CUE, y que el último borrador que se nos ha remitido a las comunidades autónomas, pues ya hace una disposición final en la que retrasa, digamos, la implementación de ese cuaderno electrónico. De tal manera que la previsión hasta ahora es que ese cuaderno electrónico se empiece a aplicar a partir del 1 de septiembre de 2023, el Real Decreto, perdón, con el CUE, excepto en aquellas explotaciones agrarias que no tengan superficie de regadío y tengan menos. O sea, el 1 de septiembre el 1 de septiembre de 2023 van a tener que utilizar todas las explotaciones menos aquellas que no tengan regadío y tengan menos de 30 hectáreas de tierra de cultivo, 30 hectáreas de pastos permanentes o 10 hectáreas de cultivo permanentes. Ese era el último borrador, pero con conversaciones y reuniones ya aparece una nueva, se amplía esa excepcionalidad. De tal manera que hasta julio de 2024, las que hemos comentado, estas tres, más todas aquellas explotaciones, tanto de secano como de regadío, que tengan menos de 5 hectáreas, no será obligatorio el uso del cuaderno electrónico. Para el resto, sí. Para el resto, a partir del 1 de julio, el 1 de septiembre de 2023, lo estoy diciendo mal. Para estas que están aquí, hasta el 1 de julio del 2024, que puede ser que sea septiembre del 24, no va a ser obligatorio el uso del cuaderno. Para el resto, a partir del 1 de septiembre de 2023, sí. Es decir, para una explotación de más de 100 hectáreas de secano, obligatorio a partir del 1 de septiembre del 2023. Para una de 6 hectáreas de regadío, obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2023. A resaltar, la campaña de la PAC 2023, la que se hará la solicitud a partir de marzo del 2024, no se va a utilizar datos del cuaderno electrónico porque no va a estar vigente, ¿vale? Por lo tanto, no va a estar, pero sí que va a ser obligatorio en esas explotaciones de regadío que tengan un cuaderno donde anoten, como hemos dicho, el consumo de insumos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? ¿Cuál va a ser la base del control de los ecorregímenes? Monitoring, por supuesto, y el cuaderno de explotación. Por lo tanto, es crucial que el cuaderno de explotación se intente rellenar bien, porque va a ser la base del control para tener acceso a la ayuda y cumplir las condiciones de las ayudas de los ecorregímenes. Va a ser la base junto con el control de monitoring. El control sobre el terreno cada vez vamos a hacer menos. Es cierto que hay algunos controles que no se pueden monitorizar, pero sí que tenemos que ir al control sobre el terreno. Pero va a ser en base a la información que esté en el cuaderno de explotación. Bueno, ¿y cómo vamos a tener que ir rellenando ese cuaderno? Bueno, pues esa es la gran debate también. Recuerdo una reunión que tuvimos en Valencia a final de julio con el Ministerio, que se montó un revuelo del carajo, ¿vale? Porque se pretendía que cada 15 días se hicieran anotaciones. Bueno, pues todavía no está por determinar. Todo apunta a que en el ámbito fitosanitario va a haber que hacer anotaciones cada mes. En el ámbito de la ganadería, pues
se pensaba que cada 15 días. Pues no puede ser, eso no va a ser. Entonces, ¿cómo va a quedar ese tipo de actuaciones? Eso es lo que está por determinarse cuando se apruebe el Real Decreto. Lo que sí parece que dice el Real Decreto que las comunidades autónomas tendremos que ir alimentando nuestro registro del CUE y de nuestro registro mandar información al SIES cada 4 meses. Bueno, como conclusión, pues creo que las hemos dicho. La PAC debería ser una herramienta, efectivamente, y de hecho siempre lo es, siempre todo acaba en la PAC, siempre, para que los Estados miembros puedan utilizar la PAC para cubrir los costes de los requisitos derivados de las nuevas normas para los agricultores durante el periodo transitorio de los 5 años. Ya nos han dicho aquí que probablemente esos costes no se lleguen a cubrir con las ayudas que se van. Bueno, está por verlo, ¿vale? Esto se debería buscar sin pérdida de rentabilidad de explotaciones, efectivamente. Así es, ese es el objetivo. Y con esa visión se han planificado los ecorregímenes. Pero claro, ¿estamos preparados para reducir de una forma drástica, concretamente, que ya no se ha comentado aquí, el uso de productos fitosanitarios? Bueno, pues todo esto es el gran reto que nos enfrenta de ahora en adelante. Con lo cual yo termino y, bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues gracias, José María. ¿Alguna pregunta para Carlos Romero, para Luis Martín o para José María Salamero? Por allí, Ana. María Carmelo la he visto y no sé si alguien más por detrás también. Ahora sí, para Carlos Romero, se ha planteado en el tema de la clasificación de los productos fitosanitarios, los que no están autorizados, o que tienen uso excepcional, que está con el índice 64, no va a haber una diferenciación, porque claro, no es lo mismo que un producto se haya caído de registro por tema pues medioambiental o toxicidad, o que no esté registrado porque la casa no ha renovado el registro, que a lo mejor no tenía un alto índice de fitotoxicidad, y claro, que tenga el mismo código, o sea, el mismo cómputo para valorarlo, pues a lo mejor no sería mejor que no procede. Las autorizaciones excepcionales con materias activas prohibidas porque tengan algún problema de toxicidad o medioambiental van a estar en el grupo 4. Generalmente cuando una casa comercial no defiende una materia activa es porque tiene problemas y realmente no se han evaluado, o sea, como no se llegan a evaluar, entonces la casa comercial no lo defiende. ¿Vale? Pero no, o sea, se les da el mismo tratamiento a las materias activas. Por ejemplo, si hay una materia activa, una autorización excepcional de un producto que está autorizado en otro cultivo y lo autorizamos excepcionalmente en otro cultivo para el que no está autorizado, ahí no estaría en el grupo 4. O sea, en el grupo 4 solo están las materias activas prohibidas, que se autorizan excepcionalmente. ¿Vale? ¿Quién más? Hola, buenos días. Para Carlos Romero también. Me gustaría que, si puede ser, expusiera la problemática que nos encontramos y nos vamos a encontrar con problemas de sanidad vegetal, que no vamos a tener, en primer lugar, métodos alternativos y, en segundo, materias activas. La sensibilidad que tiene el Ministerio y ya extensión la Comisión ante este problema ya que nos encontramos a pie de campo. Bueno, pues la sensibilidad del Ministerio creo que es total. Pues hasta ahora, en los últimos 10 años, somos el Estado miembro de la Unión Europea que más autorizaciones excepcionales hemos concedido. Con lo cual, eso te da una cierta medida de la implicación que tiene el Ministerio con el sector. Nosotros las autorizaciones excepcionales las concedemos cuando se ha hecho un análisis de las alternativas registradas y no hay otra opción. Vale. Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta. ¿Cuál es el compromiso del Ministerio con respecto a la desaparición de materias activas en el seno de la Unión Europea? Nosotros, en el Comité Permanente, y la posición que siempre defendemos en el Comité Permanente es de tratar de salvar el mayor número de materias activas posibles, siempre que sea posible, claro, porque hay muchas veces que es que no tenemos alternativa. Y pongo el ejemplo, hay veces que incluso las casas comerciales retiran las solicitudes de autorización, o sea, ni las propias casas comerciales creen en la solicitud de la materia activa.
Un ejemplo de esto, y lo puedo decir abiertamente, es, por ejemplo, el 1,3-dicloropropeno. Es una autorización excepcional que se ha concedido en España en los últimos 13 años. Este año, a primeros de 2022, la Casa Comercial retiró la solicitud de autorización en la Unión Europea. A pesar de que España lleva 13 años defendiendo la sustancia activa en el comité, ¿vale? Con la boca pequeña, la verdad, porque era indefendible el dossier. La calidad del dossier que se había presentado, que eso es importante también en cuenta. La calidad del dossier quiere decir el nivel de inversión que hace la empresa. ¿Vale? Y España, a pesar de eso, durante 13 años está concediendo una autorización excepcional de un producto. Porque claro, llega un momento ya en que hay situaciones que son insoslayables. Entonces, yo creo que implicación toda, somos conscientes de la problemática que hay encima de la mesa. Yo creo que estamos en un momento de cambio de ciclo. Creo que se ha puesto de manifiesto. Creo que el conjunto de materias activas clásicas e históricas están desapareciendo y están surgiendo otras alternativas. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Que las nuevas alternativas sean menos eficaces, más complicadas de manejar, menos persistentes en muchos casos, totalmente de acuerdo. Pero es el cambio y lo que demandan nuestros consumidores en la Unión Europea. Y tenemos que acompañar ese cambio. Nosotros como administración lo que tenemos que hacer es intentar acompañar ese cambio y que ese cambio sea lo más suave posible. Pero el cambio es impepinable. ¿Alguna pregunta más? Yo, bueno, tengo varias, pero la primera para Carlos. Si es excesivamente ambiciosa la normativa que plantea Europa, ¿por qué luego en el borrador de la ley en España aún es más restrictiva? Por ejemplo, con los riesgos individuales por explotación, y es como ponernos, creo que Luis lo había apuntado, ¿no? Que quizás sería mejor esperar o no ponernos nosotros más restrictivos de la normativa que salga a nivel europeo. Esa una ya aprovecho. A Luis, ¿por qué las grandes distribuidoras, no, esto es una pregunta desde la ignorancia total, entiendo que tampoco hacen a los países terceros les piden los mismos requisitos a los productos que a los de la Unión Europea, a nivel de límites, o sea, de residuos ¿no? Y luego, la última para José María. Yo hay una cosa que se me escapa bastante. En el registro del cuaderno, que lo va a hacer el agricultor, eso va a subir, tiene que tener un asesor, pero el registro va a hacerlo él y lo va a subir sin validar por el asesor, ¿no? ¿O no? No. Sí, lo va a subir en teoría. Lo que se está pidiendo es que el asesor intervenga en lo que es un plan de abonado. El resto no tiene por qué, puede hacerlo. O sea, los datos que aporte al cuaderno los puede hacer el agricultor individualmente. No hay ninguna exigencia que yo conozca. En materia de gestión integrada de plagas sí que hay. La herramienta va a estar preparada para que el asesor, en aquellas comunidades autónomas, hay diferencias entre comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que obligan a que el asesor valide los tratamientos que realiza el agricultor, y hay comunidades autónomas que no lo. En la normativa nacional esto no es una obligación, que el asesor valide. Lo que es una obligación en la normativa nacional es que las explotaciones que tengan la obligación de tener asesor se cumplimente una documentación de asesoramiento. Entonces, la herramienta va a estar preparada para que todos los asesores puedan subir la documentación de asesoramiento. Y la herramienta también está preparada para que aquellos asesores en materia de gestión integrada de plagas que tengan que validar los tratamientos, los validen. ¿Vale? Pero no, esto no es una obligación en todas las comunidades autónomas. Probablemente, tras la modificación de la normativa de uso sostenible, probablemente yo me aventuro a plantear que va a ser obligatorio. Sí. Que el asesor valide los tratamientos. ¿Vale? Eso. Yo contesto a la primera pregunta, si te parece. La normativa nacional que planteamos no es más exigente que la normativa comunitaria. Lo único que, en lo que somos más ambiciosos en España, es en todos los aspectos relacionados con el manejo de la información y del registro electrónico de la información. En eso sí que somos más ambiciosos. Y somos más ambiciosos por lo que ha explicado José María. Porque vamos a ir a un modelo de gestión y ayudas PAC con la información disponible en las bases de datos de la Administración. Yo, por poner un ejemplo, yo creo que lo ha puesto José María,
¿alguno de nosotros volveríamos a la confección de la declaración de la renta en papel? ¿Alguien se plantea volver a ese modelo? Yo me acuerdo, tengo 40 años, pero mi padre, yo le recuerdo que sudaba tinta en la mesa del salón haciendo los cuadros para la declaración de la renta en papel, y ahora nos llega un borrador en electrónico, lo chequeamos, lo validamos y lo enviamos. En algún caso tenemos que contar con un asesor, alguien tiene que contar, no es mi caso, pero hay gente que tiene que contar con un asesor y que le ayuda a confeccionar el documento electrónico y lo valida. Pues vamos a un modelo similar en el caso del sector agrario. ¿Vale? Vamos a un modelo en el que el agricultor va a tener que complementar el cuaderno de explotación. Casi toda la información del cuaderno de explotación le va a ser dada porque está disponible. O sea, toda la información que esté disponible en las bases de datos de la administración, la maquinaria, el REGEPA, el ROPO, el RETO, toda la información disponible en las bases de datos de la administración se le va a volcar en el cuaderno de explotación del agricultor, y el agricultor va a tener que grabar su día a día, es decir, las intervenciones fitosanitarias que realice, si da de alta o da de baja un asesor, si da de alta o da de baja una maquinaria, todo eso a través del cuaderno. Va a ser una forma de funcionar distinta. Supone un reto, por supuesto, y no digo que suponga un reto, pero estoy convencido que a la larga el agricultor dentro de 10 años, cuando preguntemos a los agricultores dentro de 10 años, estoy completamente convencido que no querrán volver al modelo anterior, igual que nosotros no queremos volver a hacer la declaración de la renta en papel. A los agricultores no les llega borradores de la declaración de la renta, pero bueno. Bueno, habrá agricultores que sí que les llegue borrador. Porque tienen un régimen fiscal bastante especial. Bastante especial. Era un ejemplo, era un ejemplo. Lo que quería decir. No, yo estoy de acuerdo con Carlos. Yo he pasado, desde que estoy trabajando en la administración, o sea, ahora mismo en la administración solo trabajamos en formato electrónico, solo, absoluta. O sea, no hay firma física, todo es electrónico, la gestión de documentación es electrónica. Claro, y este cambio que nos ha costado mucho en la administración, porque es un cambio que hemos sufrido en los últimos 10 años, pues evidentemente nos ha costado, ha generado tensiones, pero también os digo que yo no volvería a trabajar como trabajaba hace 10 años. Y creo que eso es importante. Por supuesto que los cambios cuestan, por supuesto que los cambios suponen un reto, por supuesto que se van a generar tensiones, por supuesto que la base de datos se va a caer y no va a funcionar, por supuesto que va a haber problemas y tensiones puntuales, pero estoy convencido que a la larga va a ser beneficioso para los agricultores, para la forma de trabajar de los agricultores, de los asesores y de las administraciones. Yo, por matizar solo un momento, que es verdad que tenemos unos clientes que, bueno, pues hay un espectro de clientes que va a ser difícil, que a la edad que tienen, sobre todo, porque nuestros clientes están en un nivel de edad muy alto, que va a ser muy difícil que acaben entrando, porque su vida laboral ya está terminando de entrada y luego, pues tendrá que buscar ayuda, eso no hay otra. Pero vamos, yo en todo este tiempo que estoy dando charlas, lo que sí veo es que la gente joven esto lo está aceptando de una manera muy, muy natural, vamos, entiendo, ¿no? Que va a costar, sí, evidentemente, que va a costar un esfuerzo, pero que, ya lo he dicho, mi opinión es que creo que esto no tiene retorno, ¿no? Entonces... Había una pregunta pendiente para Luis. Bueno, yo, por mi parte, has hecho una pregunta bastante compleja, porque ten en cuenta que las relaciones son privadas entre una cadena de un supermercado y una empresa. Entonces, a nosotros como organización representativa nos cuesta a veces informarnos de qué son los requisitos que están exigiendo las cadenas a sus clientes. Hay una cierta... falta quizás, ¿no?, de información entonces no sabría decirte si a terceros países les exigen los mismos requisitos que a nosotros. Desde mi punto de vista, lo que sí que entiendo es que en función de la oferta y la demanda que haya, se puede ser más permisivo o menos permisivo, porque no son requisitos legales, sino que son más allá de los legales, con lo cual puedo poner el listón en función de si tengo producto y me interesa uno mejor o uno peor, o ahora no tengo, me interesa ir a un sitio o a otro. A ver, vamos a ver la última pregunta, porque yo creo que, bueno, venga, 2, pero nada más, ¿vale? Buenas, para Carlos. Todas las medidas que se están proponiendo, el cuaderno electrónico, lo de la reducción de los productos fitosanitarios y demás, los índices, todo esto va a suponer un incremento importante
de cara al trabajo administrativo que tenemos que hacer los asesores. Y lo que se traduce a una disminución de trabajo en campo. ¿Esto cree que es una manera de mejorar la aplicación de la gestión integrada de plagas? De manera de mejorar. No he entendido. Yo creo que no está reñido. Realmente pienso que no está reñido. No. No, a lo mejor también una de las cuestiones, por ejemplo, en las que se trabajó anteriormente es el limitar el número de explotaciones que podía atender un asesor. Por ejemplo, también es una de las cuestiones que se plantearon. Se plantea, por ejemplo, o sea, ahora mismo tened en cuenta que el cambio fundamental que se plantea es el modo en que se tienen que llevar los registros. O sea, no se va a pedir más información que la que ya se estaba pidiendo. Sencillamente es que se va a cambiar el soporte de cómo se pide esa información. Es que creo que no sé, probablemente, o sea, seguramente no seamos capaces de transmitir bien qué es lo que va a suponer o el cambio que va a suponer todo esto, pero sencillamente estamos pasando de no incrementar el volumen de información que se está registrando ya, sencillamente se está hablando de cambiar el modo en el que se registra esa información. Por lo tanto, y desde mi punto de vista, insisto, creo que el hecho de que las herramientas sean electrónicas, pienso que al contrario de lo que se ha planteado en la pregunta, va a permitir agilizar la llevanza de estos registros. Esa es mi percepción, mi opinión y mi experiencia real en mi trabajo y en mi día a día. La cobertura de Internet en las zonas rurales. Vamos, yo soy de un pueblo muy pequeñito de Extremadura y tengo cobertura. O sea, me refiero, por supuesto que considero, es que es un poco lo que yo creo que he comentado al principio y que he introducido al principio. Yo no estoy diciendo que el cambio vaya a ser inmediato, se vaya a realizar de forma necesaria, de forma impepinable. O sea, por supuesto que hay retos que hay que superar. Por otra parte, una de las cuestiones que hemos dicho es que los registros de un tratamiento fitosanitario, por ejemplo, se da un mes de plazo para registrarlos. O sea, no tienen por qué registrarse en el monte o en el campo realizando el tratamiento. O sea, se puede realizar luego en la oficina esos registros, esos apuntes. O sea, realmente no pienso que haya tantas barreras tecnológicas para el uso de estas herramientas. Bueno, yo entendiendo que sí que puede haberlas en momentos concretos, pero en aspectos concretos, por supuesto. Tienes el ejemplo del SGA-FOT. El SGA-FOT, tú vas al campo, haces una foto y no la puedes subir porque seguramente no tienes cobertura. Pero cuando llegas al pueblo, que normalmente en Aragona todavía hay algún pueblo que no tiene cobertura, la puedes subir en ese momento. O sea, quiero decir que va a ser dificultoso, va a ser, pero y que esto conlleva políticas adicionales que tienen que mejorar, eso está clarísimo, Pero no puede servir, yo el mensaje que quiero dar es que no puede servir este tipo de cuestiones para el fondo en sí de la cuestión. O sea, no quiero hablar de las palabras excusa, ¿no? Pero no debe servirnos para argumentar que esto es bueno. Porque no, en el fondo yo creo que va a ser un beneficio, cuando esto acabemos de funcionarlo bien, va a ser un beneficio incluso económico para el propio agricultor, porque le va a racionalizar el uso de todo. Ana. Sí, mi pregunta también es para Carlos. Me ha parecido entender en una de las respuestas de hace poco que decías que a raíz de esta nueva modificación, los asesores tendrán que ser asesores en gestión integrada de plagas. Es decir, cuando hablamos de asesores cualificados, gestión integrada de plagas, independientes, todos ellos tienen que ser en GIP. Y luego, ¿qué es un asesor independiente? Buena pregunta. Eso está por definir. A día de hoy, en la propuesta de reglamento se habla de asesor independiente, pero la figura no se ha definido. Pero sí que se ha puesto el foco, sencillamente, o sea, para mí esto, al margen de que sea una definición que haya que trabajar y en la que yo creo que todos tendremos que participar, el fondo de la cuestión deriva en que un asesor en ningún caso puede ser juez y parte.
Yo creo que es algo que cualquier técnico, cualquier persona con dos dedos de frente, pues puede estar completamente de acuerdo con el concepto. Ahora bien, todo eso hay que definirlo bien, plasmarlo en un reglamento y establecer criterios objetivos de qué se entiende y qué no se entiende por un asesor independiente. A mí, me quedo con la idea y con la filosofía de que un asesor no puede ser juez y parte. Yo creo que es algo que todos estamos de acuerdo. Creo que un asesor, por ejemplo, y eso es una cuestión que yo, que trabajé en la transposición de la Directiva de Uso Sostenible en España, una de las cuestiones, se acordará probablemente Emilio, cuando estábamos trabajando en la definición del documento de asesoramiento, por ejemplo, en el que había que cumplimentar por parte del asesor, una de las cuestiones que a mí me hubiera gustado introducir era una limitación de la superficie que un asesor en materia de gestión integrada de plagas puede atender, ¿vale? Creo que hay muchas veces que la llevanza de determinada documentación se convierte sencillamente en papeles, en hacer papeles. Y yo creo que esto es a mí lo que me gustaría evitar. Poner en valor realmente también la labor del asesor, que creo que también es, y dignificar la actividad que realiza. Sí. A ver, yo soy consciente de que estaríamos aquí una hora probablemente y nos surgirían preguntas, ya se ha preguntado otra repregunta y tenemos que dejarlo. Yo no sé si alguien, José María, queréis decir algo, Emilio. Si nadie dice nada, yo os agradezco a todos que habéis estado aquí. Os emplazo para el año que viene, que por unas fechas próximas procuraremos hacer un programa pues bueno, que en definitiva os interese a todos. Seremos más optimistas, es decir, más flexibles a la hora de admitir gente, porque nos hemos dado cuenta de que vosotros habéis cumplido, pero ha habido gente que se inscribió y al final no ha venido. Es decir, que al final nos sobran algunos sitios. Al año que viene corremos el riesgo de que alguien se siente en una silla, pero seremos más flexibles. Entonces, nada, gracias a todos por vuestra atención y hasta el año que viene.